Ahora vamos a resolver una ecuación diferencial no homogénea de Cauchy-Euler. Entonces, para este caso, vamos a resolver primero la ecuación diferencial homogénea asociada. Aquí simplemente en lugar de esta función escribimos 0 y ya tenemos la ecuación diferencial homogénea. Entonces, como vimos anteriormente, para resolver esta ecuación se tenía que sustituir o hacer un cambio de variable z igual al logaritmo de x. Y de ello se tenía que hallar las derivadas sucesivas. En este caso ya la tenemos aquí generalizada, que fácilmente se puede demostrar por inducción. Entonces, al aplicar esta fórmula, para este término, obtenemos solamente los dos primeros factores, que es el operador diferencial con respecto a z por el operador diferencial menos 1 de la función y. Y para esta función x y derivada solamente obtenemos el primer factor, la diferencial de z con respecto a y. Y cada una con sus respectivas constantes o coeficientes. Entonces desarrollamos esta diferencial. Aquí inclusive se puede factorizar y obtenemos una ecuación diferencial homogénea auxiliar de esta otra ecuación de Cauchy. Entonces, como siempre, para resolver escribimos el polinomio asociado, encontramos las raíces, en este caso solamente son 2, escribimos la base del núcleo de este operador diferencial, que es la misma base de soluciones para esta ecuación diferencial homogénea, ya que y está en términos de z. Entonces la primera función va a ser la exponencial de 1 por z. Y la segunda solución es la exponencial de 3 por z. Y luego podemos ya restituir variable. En lugar de z ponemos logaritmo de x en esta base y obtenemos una base de soluciones para esta ecuación de diferencial homogénea asociada a la primera ecuación. Y aquí ya podemos escribir la solución general homogénea como combinación lineal de estas dos funciones. Entonces ya tenemos la solución homogénea. Y para calcular la solución particular nos vamos a valer del método de variación de parámetros. Antes de ello vamos a reescribir esta ecuación de esta manera. A la función cuya derivada es de mayor orden, solamente debe ir el coeficiente 1. Para aplicar este método de variación de parámetros, debe tener esta forma. La derivada de mayor orden con coeficiente 1 y las demás con coeficientes que sean funciones. En este caso hemos dividido todo entre x al cuadrado. Entonces nos vamos a servir de la solución homogénea. En lugar de estas constantes C1 y C2, las vamos a suponer funciones. En este caso van a ser U sub 1 y U sub 2. Entonces vamos a escribir la matriz Wronskiana. Escribimos los elementos de la base que son x y x al cubo. Va en este orden de acuerdo también al orden que va en la sugerencia de solución particular. También puede ir al revés, pero siempre se debe escribir en orden, ya sea así o al revés.
A este vector le calculamos la derivada y obtenemos la matriz gaussiana 2 por 2, ya que estamos en la ecuación diferencial de segundo orden. Y lo que queremos de esta matriz es la determinante, que es 2x al cubo. Eso se puede calcular simplemente en aspa. Luego de haber calculado la matriz wronskiana, vamos a calcular las dos matrices restantes. Una que va asociada a la primera función y la otra a la segunda función. Para la primera función escribimos la matriz wronskiana y en lugar de la primera columna escribimos el vector 0, 2x al cuadrado, x. Esta última función proviene de esta ecuación que hemos reescrito. Y a esta también le vamos a calcular el determinante. La guardamos aquí. Y por último calculamos o escribimos la matriz asociada a esta otra función. Es la misma wronskiana, pero en lugar de la segunda columna escribimos el vector 0, 2x al cuadrado e a la x. Y esta función proviene de esta igualdad. A esta matriz también le calculamos el determinante. Y obtenemos este valor y lo ponemos acá. El otro paso es calcular las otras dos funciones. Para ello, tenemos que la primera derivada de la primera función es el determinante de su matriz asociada sobre el determinante del wronskiano. Lo mismo para la segunda función, es su determinante asociada sobre el determinante del wronskiano. Aquí ya tenemos las tres determinantes. Simplemente reemplazamos en estas dos igualdades. Luego simplificamos. Y para hallar las funciones U1 y U2, calculamos las primitivas de ambas funciones. Bueno, aquí en este caso, como es la exponencial de x, la primitiva es la misma. Y aquí simplemente, como es una integral sencilla, la calculamos, pero no anotamos ninguna constante. Entonces, con estas dos funciones ya podemos reemplazarla en la solución particular o en la propuesta de solución particular. Entonces la reemplazamos. Podemos hacer operaciones aritméticas, o mejor dicho, operaciones algebraicas, y la reducimos a esta solución propuesta. Luego hay que ver que estas dos funciones no pertenezcan al espacio generador de esta base, ya que estas dos funciones no pertenecen al espacio generador de esta base. Entonces puede decirse que esta es la solución particular de la ecuación de Cauchy. Y ya obtenida la solución homogénea y la solución particular, la solución general de Cauchy-Euler es la suma de la solución homogénea o complementaria más la solución particular. Y por ende eso vendría a ser todo.